Este fanfic no es mío, es de Espíritus Auream. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 3. ¿Qué significa ser humano? Ha pasado una semana desde que esa cosa decidió volar una roca sin razón aparente. Aunque la semana en sí había transcurrido sin incidentes en la mansión Astrea, los provenientes de la ciudad comenzaron a preocupar a Inkel. El anciano aparentemente murió de causas naturales en su celda. Inkel se preocupó por un momento si se excedido con el anciano, pero el diagnóstico del curandero y sus notas personales le aseguraron que fue una muerte natural, nada más. Mientras tanto, los guardias de la lograron encontrar el cuerpo de un comerciante llamado Aso. Al no tener pistas restantes, Inkel decidió esperar a que el artesano rescatara los libros de contabilidad. En un 10º día de sobriedad y lo odiaba con una pasión ardiente en su corazón y mente. Sus recuerdos y emociones olvidadas se volvían cada vez más vívidos. Aunque con considerar beber algo diferente a su bebida favorita, rápidamente descartó la idea. No podía elegir su situación, la condición de su esposa, la supervivencia de su madre co-blanca, su descendencia, pero no iba a dejar que nadie eligiera lo que bebía. Ya se había visto obligado a renunciar a su derecho a elegir muchas cosas. Pero no iba a red trivial, ya que una investigación se interponía en su camino para elegir su bebida. Por eso, decidió pedirlo al proveedor, cerca de la frontera con Gusteco, enviando una car 10 días en llegar, pero valdría la pena. Como no había mucho que hacer aparte de pasear por la mansión, empezó a desarrollar el hábito de ver a un mocoso jugar con la sabía por qué, pero verlos simplemente, se sentía bien. Hoy finalmente comprendió por qué verlos se sentía bien. El chico era un chico, normal. Cometía errores, hacía y no se convirtió en un maestro de la espada por haberla cogido. Su forma era incorrecta, su agarre era demasiado fuerte, sus piernas estaban demasiado juntas. Bueno, para Inkel esta evaluación fue demasiado cruel. Parecía tener un buen talento con la espada. Definitivamente no iba a ser el próximo demonio de la espada, pero con su práctica, fácilmente podría convertirse en un caballero de verdad. Decidió dejarlos solos y visitar a su esposa. Reinhard llevaba una semana entrenando a Subaru y parecía que su amigo disfrutaba de sus lecciones. Primero decidió enseñarle a usar varias armas, pero tras el incide y la flecha, decidieron centrarse en las armas cuerpo a cuerpo. Sabía que si usaba su protección divina de la maestría en entrenamiento, su amigo alcanzaría su máximo P cualquier arma que usara enseguida, pero decidió no hacerlo. Estaba teniendo demasiadas dificultades con Subaru, además de que su amigo parecía preferir aprender porque lo ayudaran. Su padre también empezó a observar sus lecciones, posiblemente para asegurarse de no dañar accidentalmente a Subaru. Reinhard también le tenía miedo, aunque parecía bastante hábil, aún tenía el cuerpo de un niño normal de 10 años. Reinhard, por otro lado, tenía dificultades para encontrar armas que duraran más de una Subaru. Oye, ¿qué estás mirando, Haruo? Reinhard. Haruo. Subaru. Ya somos amigos desde hace una semana, así que decidí ponerte un apodo. Esta era la primera vez que Reinhard recibía un apodo, al menos uno positivo, así que se sintió un poco conmovido. Su amigo, en cambio, simplemente se concentró en su asestar un buen tajo al muñeco de entrenamiento que tenía delante. A Subaru le costaba encontrar algo en lo que ser bueno. Primero, quería probar con el arco y la flecha, ya que parecían geniales en las películas, pero después de que suene especial, un disparo que atraviesa el cielo, solo lograra atravesar 2 sábanas del tendedero y la dignidad de una solterona, terminó involuntariamente su carrera como ha de siquiera empezar. Tras una reprimenda de la mencionada sirvienta, Reinhard le sugirió a Subaru usar un arma cuerpo a cuerpo. Aún era demasiado joven para usar un correctamente, y además ninguna pica era lo suficientemente corta para su tamaño, así que se decidieron por la espada. Para Subaru, también tenía sentido, ya que sería estúpido incluso para él intentar aprender algo más que la espada teniendo un maestro como amigo. A decir verdad, solo lo hacía para matar el tiempo. No había mucho en la mansión. Intentó leer algunos libros en la biblioteca, pero pronto se dio cuenta de que no podía leer esas extrañas runas que solían escribir. Reinhard se ofreció a Enz, rechazó la idea por ahora. Todavía se sentía triste y asustado por estar tan lejos de sus padres, así que necesitaba algo que lo distrajera de su mente.
Odiaba admitirlo, llorando por las noches para calmarse. El padre de Reinhard también lo observaba de vez en cuando. Le pareció una primera vez extraña, pero como nunca hizo ningún Kosubaru, asumió que estaba aburrido como estaba. No había nada que hacer en una mansión de ambientación medieval. Subaru siempre pensó que habría torneos o caballé bromeando sobre la próxima batalla mientras los aventureros en los caminos pasaban cerca, pero todo estaba terriblemente tranquilo. No había sonidos de autos pasando vallas publicitarias electrónicas. Ni siquiera había electricidad. Había al menos algo llamado piedras de maná, similar a las baterías. Al escuchar la palabra maná, Subaru le amigó si podía usar magia. Su respuesta fue a la vez emocionante y decepcionante. Reinhard dijo que Subaru debería poder usar magia, pero no podía enseñarle ya que podía usarla. Aparentemente, Reinhard tenía un problema con su puerta, o portón. Subaru estaba demasiado decepcionado para escuchar el resto. Mientras intentaba hablar correctamente, tuvo su primera idea genial. Como estaba en otra tierra, probablemente no tenían mayonesa. Decidió confirmarlo preguntándole a su amigo. Subaru. Aro, ¿sabes qué es la mayonesa? Reinhard. ¿Mayonesa? Subaru. Se llama mayonesa. Es lo mejor que ha existido. Aparte de mis padres, claro. Hace que todo sepa delicioso cuando la usas. Reinhard. Nunca había oído algo así. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Subaru. ¿Y tú también sabes cocinar? ¿Cómo vas a preparar algo que no sabes? Reinhard. Tengo algo de experiencia en cocina. También cuento con varias protecciones divinas que podrían ayudarnos. Subaru. ¿Qué es la protección divina y cómo puedo obtener una? Reinhard. Es una especie de bendición otorgada por Odd Laguna. Lo siento, pero no se puede conseguir. Hay que nacer con ella. Subaru. Qué triste. ¿Todos tienen esta bendición o es algo poco común? ¿Como algún superpoder de héroe poco común, o tienes que ser el elegido o algo así? Reinhard. Bueno, la gente lo tiene, pero es raro, sin mencionar que tener uno útil es aún más raro. Subaru. Los útiles son raros, acabas de decir que tienes varios. ¿Qué tan raro es eso? Reinhard. Soy un caso especial. Siempre que sienta que lo necesito en una situación específica, recibiré uno nuevo. Subaru. Eso no es justo. Debe ser bueno ser este OP. Literalmente tienes armadura argumental. Reinhard. No sé qué dijiste, pero lo siento. Subaru. Perdón, ¿por qué? ¿Sabes qué? No importa. Te perdonaré si me ayudas a hacer mayonesa. Vamos a la cocina. Reinhard. La cocina de Subaru está al otro lado. Subaru estaba demasiado avergonzado para mirar atrás y ver la cara sonriente de Reinhard. Cuando Heinkel iba a visitar a su esposa, solía dejar de beber con un día de anticipación y se iba a la habitación después de bañarse. No quería estar cerca de Lovanol y ella seguía durmiendo como si estuviera congelada en el tiempo. Heinkel solo podía mirar mientras anhelaba su voz. Estaba tan cerca de él pero tan lejos. Recordó los sprint que cayó en este estado aparentemente dormido, solo para nunca despertar de nuevo. No, ella volvería a despertar. Heinkel estaba seguro de ello. Nunca iba a renunciar. Se durmió por primera vez, Heinkel incluso comenzó a escribir diarios para contarle lo que sucedía mientras dormía. Pero lo dejó después, ni siquiera recordaba cuándo de escribirlos. Probablemente fue en la época en que Galik Fables le dijo que no había nada que pudiera hacer por la condición de su esposa. Ah, sí, Galik el Azul. Navegar recién llegado comunidad foro betas historia bu anime barra manga, barra anime barra, re. 0, barra anime barra re, 0 barra ¿qué demonios quieres decir con que no puedes hacer nada? Lo siento pero, cállate. Cállate. Solo cállate. He visto gente con su condición antes. No se conoce cura. ¿Qué quieres decir con que no hay cura? Incluso vas por ahí llamándote el mejor sanador, puta cara. Al recordarlo, Heinkel se arrepintió de haber dicho esas palabras. Había oído por otros que Galik había tenido una relación con un noble a cambio de un contrato, pero esa privada. Lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de disculparse desde que Galik fue asesinado por uno de sus discípulos. Otro arrepentimiento que añadir a su yalar arrepentimientos.
Empezó a pensar que fue por esa época cuando empezó a beber. Poco a poco, al principio. Solo para aliviar el dolor. Pero nunca se quedó en poco, desde tazas se convirtieron en botellas y las cervezas en los alcoholes de mayor graduación que conocía. Decidió acortar su visita. No quería estar cerca de Lovana con el ceño, merecía toda la felicidad del mundo. Algo que él nunca podría proporcionarle. Reinhard se lo estaba pasando bomba. Tras sentarse a hablar de la receta, se hizo evidente que su amigo no tenía ni idea de cómo hacer la supuesta mayonesa, pero al M2 de los ingredientes. Tras escuchar la descripción de la salsa de Subaru, empezó a preparar los utensilios. Subaru, ¿cuándo aprendiste a cocinar? Pareces un profesional. No me digas que también eres un genio de la cocina. Reinhard, no creo que exista un título como ese. Lo aprendí por mi cuenta. Mi protección divina también me ayuda. Bueno, era cierto que lo había aprendido solo, pero no quería decirle a Subaru por qué. Tras matar a su abuela accidentalmente, estaba demasiado disgustado consigo mismo que lo vieran por ahí. Por eso, solía levantarse tarde para prepararse la cena. Su padre solía acompañarlo al principio, pero después de vencerlo en un duelo, también dejó. Su padre se dio cuenta de la clase de monstruo que era su hijo. Subaru. Aro, ¿por qué miras hacia la pared? ¿Tienes ojos de rayos X o algo así? Reinhard, lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. Subaru, pides perdón demasiado. Continuaron hablando de cosas mundanas mientras Reinhard seguía preparando la cena. Reinhard, Subaru, ¿podrías darme la sal y la pimienta blanca? Subaru, la pimienta blanca es como la pimienta negra, pero blanca, no importa, la encontré y aquí está la sal. Reinhard empezó a preguntarse qué tan buena estaría esa mayonesa. Según Subaru, debería saber mejor que cualquier otra que hubiera probado antes. Su amigo también más emocionado a medida que el olor de la salsa llenaba la habitación. Reinhard también empezó a apresurarse. Su amigo debía tener hambre, ya que se le empezó a formar pequeña baba en la comisura de la boca. Subaru, Aro, esto es demasiado dulce para ser mayonesa. Sabe bien, pero es demasiado dulce para ser mayonesa. Reinhard, seguro que lo acerté todo. Puede que el sabor ácido no combine con el que mencionaste, pero no debería ser dulce. Déjame comprobarlo. Tras probar, Reinhard se dio cuenta de su error. Comprobó que el frasco de sal era sal. Tras levantar la tapa, estaba seguro. Mezcló azúcar con sal. De repente, Reinhard sintió sensación de recibir una nueva protección divina. Llevaba consigo cientos de bendiciones, pero la que acababa de recibir era, con diferencia, la más extraña de todas. Sabía interpretación de Odd Laguna no siempre era perfecta, pero nunca imaginó que existieran bendiciones tan especializadas. Reinhard, creo que mezclé el azúcar con sal, Subaru. También recibí una extraña bendición por ello. Subaru, no te preocupes, los accidentes ocurren. ¿Qué nuevo poder de operación acabas de recibir? Reinhard, razonamiento sobre la protección divina de la sal. Me ayuda a no mezclar nunca el azúcar con sal. Antes de que Reinhard terminara la segunda mitad de la frase, su amigo empezó a revolcarse en el suelo de la risa. Subaru, hemos sido bendecidos por los cielos. Apenas logró ponerse de pie. Subaru, adelante, santo de la cocina. Con las bendiciones de arriba, empieza a prepararnos la mayonesa más deliciosa. Y cayó de nuevo. Reinhard también comenzó a sonreír mientras miraba a su amigo rodando por el suelo y continuando riendo. Heinkel, ¿cuál es la causa de este alboroto? Reinhard instintivamente levantó la olla que tenía frente a él llena de mayonesa y respondió a su padre con una sonrisa en su rostro. Reinhard, estamos haciendo mayonesa. Reinhard se dio cuenta inmediatamente de que había actuado precipitadamente, por lo que se corrigió con una mirada sin emociones en su rostro. Reinhard, estábamos haciendo una salsa que se llama mayonesa, padre. Su padre lo miró fijamente a la cara por un momento y luego habló. Heinkel, toma la espada y cámbiate de ropa. Vamos a la guarnición. Tras escuchar al mensajero, Heinkel despidió al hombre. Parece que el artesano logró rescatar algunas páginas de los libros de contabilidad. Aunque el mensajero no espectrataba, se podría asumir que era algo importante.
El mensajero también indicó que podría necesitar interrogar a alguien después de su llegada, así que Heinkel decidió usar el trabajo. Sabía que Reinhardt podía detectar si alguien mentía o leer las emociones. Aunque estos poderes eran realmente espeluznantes, Heinkel decidió aprovechar mientras buscaba a Reinhardt por la mansión, oyó risas provenientes de la cocina y decidió que la cuenta estaba allí. Heinkel, ¿cuál es la causa de este alboroto? Reinhardt, estamos haciendo mayonesa. Heinkel se sorprendió por la reacción de Reinhardt. Hacía mucho tiempo que no veía a Reinhardt sin hablar y con una mirada insensible. Casi parecía un niño, casi. Reinhardt, estábamos haciendo una salsa que se llama mayonesa, padre. Heinkel, toma la espada y cámbiate de ropa. Vamos a la guarnición. Mientras se dirigían a la guarnición, Heinkel decidió preguntarle a Reinhardt sobre el origen de Subaru. Llevaban juntos más de una semana y Reinhardt probablemente ya haya descubierto su origen. Heinkel, ¿lograste resolverlo? Reinhardt, lo siento, pero no puedo entenderte, padre. Heinkel, hablo del niño. ¿Averiguaste de dónde es? Reinhardt hizo una pausa por un momento antes de responder. Reinhardt, creo que Subaru es de una tierra más allá de la Gran Cascada. Huelga decir que Heinkel se quedó atónito al oír la declaración de Reinhardt. Eso cambió las cosas, cambió muchas. Heinkel oyó hablar de cosas que provenían de lo alto de Cascada, pero la mayoría eran cosas demasiado triviales como para preocuparse siquiera por ellas. También había muchas falsificaciones, pero las cosas realmente útiles con información sobre lo que había allí podían costar cantidades absurdas, y eso era por cosas sin importancia. Un humano, por otro lado, Heinkel no quería pensar en ello. PL entregar al niño a Carol y Grimes y sus padres nunca aparecían. Pero después de oír esto, supo que el niño corría un gran peligro simplemente por su origen. Reinhardt, hemos llegado, padre. Ser el único artesano de la guarnición era una experiencia solitaria y decepcionante, pero nunca habría cambiado a otra cosa. Su trabajo era seguro y a salvo. Mientras pensaba en esto, oyó que llamaban a la puerta. No esperaba que el comandante llegara tan pronto. Bueno, no importaba cuando su trabajo ya estaba hecho. Artesano, adelante. Tras bajar del carruaje, Heinkel se sorprendió al ver a los soldados de la facción del Ala Dorada. Se suponía que estaban en la capital para reforzar su guarnición, pero allí de que Heinkel pudiera preguntarle a uno de los soldados por qué estaban allí, Reinhardt habló. Reinhardt, padre, hay un cadáver en una de las habitaciones del segundo piso. Antes de que Heinkel pudiera preguntar algo, Reinhardt corrió inmediatamente hacia la entrada del edificio y rápidamente neutralizó al sanador que estaba allí. Reinhardt, lo hizo. Tras lo que Reinhardt dijo y hizo, todo el patio de la guarnición se sumió en el caos. Heinkel ordenó de inmediato a los soldados de la guarnición que arrestaran y registraran mientras cumplían con sus órdenes, corrió hacia la oficina del artesano con Reinhardt a su lado. Era demasiado tarde, otra vez. El hombre estaba sentado en su silla con la apoyada en el escritorio sin moverse. Los libros de contabilidad en los que trabajaba ardían en la chimenea de la esquina de la habitación. Heinkel llamó a uno de los soldados, llevara al artesano a otro curandero para que le practicara la autopsia y se fue a inspeccionar el interrogatorio del curandero responsable. También trajo a Reinhardt consigo asegurarse de que el hombre decía la verdad. Cuando bajaron, encontraron al hombre maltratado. En verdad, los guardias de la guarnición no perdieron el tiempo. Heinkel, ¿cuál es tu objetivo aquí? Sanador. El tipo tosió un poco de sangre antes de continuar. Sanador. Acabo de saldar una deuda con él. Reinhardt. Miente. Lo hizo siguiendo órdenes. El sanador miró a Reinhardt en estado de shock mientras Heinkel continuó. Heinkel. ¿Bajo órdenes de quién hiciste esto? Sanador. ¿No te gustaría? Heinkel no pudo soportar la actitud arrogante del tipo, así que decidió ser un poco más convincente. Heinkel, la última vez preguntaré amablemente. ¿Bajo órdenes de quién hiciste esto? Sanador. Acabo de encontrar la carta en mi Reinhardt. Miente. Alguien que no conoce le ha dado una carta. Heinkel. ¿Eso es todo? Reinhardt. Sí, padre. Heinkel. ¿Y qué hay de ustedes, idiotas? ¿Encontraron algo sobre él?
Guardia. Solo encontramos este libro de contabilidad, señor, pero solo contiene pedidos de bebidas alcohólicas. Heinkel rápidamente obtuvo el libro de contabilidad de la mano del guardia. Probablemente estaba encriptado, pero no iba a decirlo en voz alta. El sanador llevaba unos sí trabajando con la guarnición e incluso él parecía obedecerles. No iba a arriesgar su única oportunidad. Decidió regresar a la mansión Astrea para trabajar en esto o al menos alguien que pudiera hacerlo. Con Reinhard a su lado, subió al carruaje de regreso a la mansión Astrea. Pensó que su cliente estaba loco. Nadie en su sano juicio intentaría hacer algo cerca de la mansión Astrea, pero allí estaba él, observando la mansión. Aunque primero rech de trabajo, su cliente aumentó la cantidad hasta tal punto que no tuvo más remedio que aceptar por temor a que su banda la aceptara a sus espaldas. 100 monedas de eso fue antes del trabajo. Su cliente también le dijo que era el momento perfecto para entrar en la mansión y conseguir lo que quería. Aunque al principio no le creyó, dio cuenta de que su cliente tenía razón. Incluso el número exacto de residentes y guardias de la mansión era correcto. Las posiciones de los guardias también eran fáciles de solo había 3 guardias para una mansión tan grande como esta. Esto iba a ser fácil para él y su hombre. Subaru tenía problemas para dormir. No había nadie con quien jugar después de que Reinhard se fuera. Decidió caminar por la casa o ver a las criadas y mayordomos, pero con el tiempo, se volvió demasiado aburrido. Decidió consultar su atlas hasta el atardecer y ahora estaba demasiado aburrido como para dormir bien. Decidió acostarse cerrados. Tal vez eso lo ayudaría a dormir. Intentó ignorar los pasos frente a su habitación. Probablemente eran las criadas que regresaban a sus habitaciones a dormir. Mi quedaba dormido lentamente, también escuchó que se abría una puerta, su puerta. Antes de que pudiera girarse para ver quién abría la puerta, una mano le cubrió la paño húmedo. Subaru. La conciencia de Natsuki Subaru lo abandonó en una oscuridad familiar. Heinkel se sentía cansado después de un largo día. Incluso Reinhard estaba recostado, con los ojos cerrados. Heinkel notaba que seguía despierto, pero no se molestó estaba demasiado ocupado intentando comprender lo que sucedía en Flandes. Decidió mirar por la ventanilla del carruaje para distraerse. Su atención se dirigió hacia Lynn. Reinhard se levantó de repente, saltó del carruaje y echó a correr hacia la mansión. Heinkel se levantó de inmediato para cerrar la puerta que había dejado abierta. Heinkel, ¿qué carajo estás haciendo, enérgico? Las palabras de Heinkel se detuvieron repentinamente al notar lo que se avecinaba. Una de las mansiones custodiaba un cadáver. Su mente se detuvo de repente y también correr hacia la mansión. Si los guardias estaban muertos, su esposa, no, debería estar viva, tenía que estar viva. Cuando logró llegar a la mansión después de 5 minutos, Reinhard, cubriendo algunos cadáveres con sábanas mientras ayudaba a los sirvientes supervivientes a recuperarse. Heinkel. ¿Dónde está Loana? ¿La buscaste? Reinhard. He ido a ver a la madre y al padre. Está viva e intacta. Un grupo mató a 2 sirvientes y a los 3 guardias. Subaru ha desaparecido. Heinkel empezó a maldecirse aún más. Sabía que la mansión Astrea era demasiado grande para estar custodiada por 3 guardias, pero no se molestó en contratar más. Reinhard siempre estaba en la casa. También empezó a culparse por la muerte de los guardias y los sirvientes. Probablemente era una represalia por su investigación. Heinkel. Espera, ¿dijiste que el niño está desaparecido? Reinhard. Sí, el padre Subaru ha desaparecido y estoy seguro de que lo secuestraron. Planeo rastrear a los responsables, si me lo permite. Heinkel tuvo que respirar hondo para calmarse. Su mansión fue asaltada, sirvientes y guardias asesinados, y aparentemente un niño que encontró al azar fue secuestrado. Reinhard se equivocaba al afirmar que él estaba por encima de la gran cascada, pero rápidamente descartó la idea. Cuando se trataba de saber algo, de alguna manera te extraña intuición que siempre acertaba. Heinkel realmente no quería pensar ni descubrir qué le hacía esa clase de gente a un niño, así que una parte de él quería enviar a contra ellos, pero también tenía una esposa de la que preocuparse, y ella era lo primero. Así que decidió llegar a un acuerdo. Heinkel. Iré a Flandes a buscar al niño.
También enviaré a la caballería de la guarnición a la mansión para defenderla de futuros ataques. Quédate allí hasta que los veas y luego ve a la capital con un dragón de tierra o corriendo, lo que te sea más rápido. Además, quédate con tu madre hasta que lleguen los soldados y refuercen la puerta de su habitación. Reynard. Sí, padre. Heinkel. También trae esa espada contigo y no dejes que nada te detenga en tu camino hacia Flandes. ¿Entendido? Reynard. Sí, padre. Heinkel. Muy bien, tomaré uno de los dragones de tierra y me iré. Dicho esto, Heinkel comenzó a correr hacia el establo. Un payaso revisaba su libro mientras se relajaba en el carruaje. Desde la temprana llegada del niño, ya había ondas de la línea temporal anterior. Aunque parecía favorable rapidez, no era alguien que se apresurara. Primero tenía que asegurarse de cuáles eran las capacidades del activo antes de probar sus límites. También quería probar al que siempre estaba atento al don de su maestro. Dado que el futuro cambiaría debido a la habilidad del niño, ¿cómo reaccionaría el libro? Cambiaría siempre según las decisiones, solo se mostraría en la línea temporal final que todos recordaban. Si esto último fuera así y la habilidad del niño rivalizara con el don de su maestro, su sonrisa se ensancha pensarlo. De cualquier manera, esta iba a ser una experiencia interesante para él. Roswaal L. Matters podría ser el Roswaal afortunado después de todo. Dios mío, qué difícil fue escribir este capítulo. Decidí aumentar la extensión aún más de 4K, y revisé los errores gramaticales. Lamentablemente, escribir capítulos mientras descansaba del estudio. La historia en sí solo está lista, hasta el arco canon 3, en mi cabeza, y este será el punto intermedio mi fic. Habrá 2 arcos más antes de entrar en la historia canon, como el arco 1 original, que será el arco 4 en este caso. También quiero agradecer a todos por seguirme o dejar reseñas. Las leo todas, no son muchas, pero aún así que no duden en escribir sugerencias de mejorar mi escritura o qué parte de la historia tiene un error gramatical. También planeo adaptarme a los cañones, pero sin ceñirme demasiado a ellos. Como dice el dicho, la mariposa bate sus alas en Nuevo México, crea un China, y su varo es mucho más pesado e importante que una mariposa. Solo corrigiendo algunos errores gramaticales. Estos capítulos serán reescritos cuando tenga tiempo libre extra. Dios mío, los errores gramaticales están en todas partes.